Hola, este es un espacio de Compañía Nacional de Teatro y su director Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla. Bienvenidos. Hablaremos hoy, en este ciclo, de la historia del teatro y su dramaturgia, sobre la técnica de creación colectiva, hecho dramatúrgico muy colombiano y de raíces muy caleñas, creado por el equipo que dirigía Enrique Buenaventura en el TEC, Teatro Experimental de Cali. Hemos escogido para esta iniciación la obra Nosotros los Comunes, puesta en escena por la Candelaria bajo la dirección de Santiago García y su equipo de actores y actrices. Es importante que haga la aclaración de que a pesar de que el ciclo comienza sobre la creación colectiva y la historia social del teatro, para hacer una cronología desde atrás, desde la primera propuesta, a nivel histórico, nos toca tomar nosotros los comunes, que se refiere a un hecho histórico muy importante en Colombia, cuando existía la Nueva Granada y estaba históricamente a nivel mundial la guerra entre España e Inglaterra. España había conquistado toda la América del Sur, incluida la parte que había conquistado los vecinos de España que asumieron la conquista de el Brasil, Portugal, pues, pero había también conquistado España, pues, esta parte norte de Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe y parte del territorio que hoy ocupan los Estados Unidos, la Florida y, y entre las islas Cuba. Total que ante la arremetida del imperio inglés para tomarse todos los enclaves coloniales de España en América, la guerra se desarrolló y para ello hay que recoger mucho dinero para mantener la guerra. Total que España ordena al señor Piñeres como regidor para la Nueva Granada y este señor Piñeres, su recomendación directa era mejorar la hacienda y para ello tenía que hacer lo que hoy llamamos reforma tributaria. Total que el señor Piñeres creó su propia reforma tributaria y se la aplicó a la Nueva Granada. Esta consistía en ampliar ya los impuestos que tenían en la colonia, como era la sisa, la alcabala, y poner un nuevo tributo que le llamó el gracioso donativo, que era el tributo especialmente para financiar la, la flota naval española. Consistía en que todo ciudadano de algún nivel económico debía pagar 2 pesos oro y el ciudadano del común, incluido pues todos los ciudadanos, los indígenas, los criollos, en fin, que no eran pudientes, pero que tenían que pagar $1, perdón, 1 peso oro a la corona española. Esto pues rebosó la copa en la colonia,
comenzó con la ruptura del edicto en el municipio del Socorro y se sublevó la población. Le mandaron a la población la represión más tremenda con los chafarotes, que era la autoridad pues, militar de la corona, la cual fue vapuleada por la gente en su totalidad. Salieron huyendo, salió huyendo el alcalde, salió huyendo el cura porque también le dio apoyo al alcalde. Bueno, esa fue una sublevación gigantesca en el sector de los Santanderes. Cobijó todos los municipios aledaños al Socorro, Mogotes y otros, y emprendieron una marcha desde esa lejura para tomarse el poder en Santa Fe de la Nueva Granada. Esa marcha se volvió incontenible. Podríamos hablar de una similitud que se produce posteriormente ya en el 1945 con la gran marcha de Mao Zedong y sus huéspedes y su ejército liberador hasta cruzar toda la China y derrotar pues el viejo imperio chino. Nosotros pues tenemos, antes de esa gesta de Mao Zedong, tenemos un ejemplo de la gran marcha comunera desde los Santanderes, que se volvió imposible de detener militarmente, y a la cabeza de esa marcha comunera estaba José Antonio Galán y unos compañeros, y también estaban unos criollos muy pudientes como Berbeo y como Plata, que se habían anexado al levantamiento para defender sus propios intereses y los cuales tenía ya el mismo proceso revolucionario de los comuneros, sus elementos infiltrados para la traición futura que se vendría. Ante la imposibilidad de detener militarmente ese hecho histórico, los comuneros llegan hasta el municipio de Chía, que queda ahí en las goteras de Bogotá, hoy hace parte de Bogotá, y en el puente del Común se logró detener la marcha, no militarmente, sino con la promesa de dialogar y llegar a acuerdos para evitar precisamente que el ejército comunero se tomara el poder en Santa Fe de Bogotá. Bien, allí en el puente del Común se realizaron las negociaciones y se firmaron unos documentos que se llamaron las capitulaciones. Estas capitulaciones tenían que ver con la propuesta de eliminar todos los impuestos de esa magnífica reforma tributaria del señor Piñeres y dejar la parte fiscal como estaba antes de tomar esas determinaciones, y también eliminar las políticas de atropello contra la siembra y la cosecha del tabaco. Los Santanderes tenían una función muy importante y era la producción de tabaco, que era de carácter de exportación, era la materia que se exportaba en esa época hacia Europa, y la corona había tomado unas terribles disposiciones, y era que había que pedir permiso para sembrar el tabaco, y entonces a cada campesino le daban un permiso para sembrar determinada cantidad de matas de tabaco. Cuando ya venía la cosecha, venían los alcabaleros, las autoridades de la colonia,
a revisar si ese campesino tenía la cantidad de matas de acuerdo al permiso concedido. Pero eso se prestaba para todo tipo de aberración y de atropello, hasta el punto de que un campesino, cuando iba a llegar esa revisión, pues hacía sus mayores gastos para atender la comisión de policías que venían de Chafarotes, contaban sus matas y, por ejemplo, si el campesino tenía un permiso de 500 matas de tabaco, él generalmente plantaba 450, es decir, para estar por debajo y no por encima. Pero eso no era suficiente, porque la aberración estaba en que los chafarotes contaban a la carrera y para vacunar al campesino le decían: ¿qué le pasó? Usted se equivocó, ¿cómo tiene tanta mata sembrada si usted no tiene permiso para eso? Pero ¿cómo así si las contamos y estaban correctamente, incluso están por debajo del permiso? Pues no, señor, nosotros contamos 520 matas. A ver, compañero, ¿usted cuántas contó? Yo conté 540. No, ¿cómo así? Los campesinos se molestaban, planteaban y pedían un recuento, y el recuento volvía a salir igual y destrozaban toda la cosecha y vacunaban a ese campesino. Total que todas esas aberraciones desarrollaron un levantamiento total y se vinieron hacia la toma del poder en Bogotá. Las capitulaciones pues estipulaban que esa política se terminaba, que las alcabalas quedaban como estaban antes y que en contraprestación el ejército comunero pues regresaba a sus parcelas, se desmontaba y se acababan pues las luchas armadas entre los campesinos y las autoridades de la corona. Para esa firma se trajo también a la iglesia, en cabeza de su máxima autoridad en la Nueva Granada, que era el arzobispo Caballero y Góngora, y puso a Dios como testigo con una misa solemne para la firma de las capitulaciones. Así que nuestra población, que ha sido educada por la Iglesia Católica, pues no dudaba de que con un acto tan solemne, con Dios como testigo, les iban a quedar mal. Total que firmaron, se desorganizó el ejército comunero y una vez que estaban regresando ya desarmados y desorganizados, comenzó la matanza, y es cuando terminan precisamente matando a José Antonio Galán y sus compañeros, a los cuales los descuartizan y los clavan sus extremidades en diferentes municipios como Escarnio, para que la gente entienda que sublevarse contra el Estado y contra el poder contrae castigos infinitos. Ese hecho histórico es el que toma la Candelaria y, con la técnica dramatúrgica de la creación colectiva, hace un montaje y nos presenta a nosotros los comunes. No es una pieza literaria escrita por un dramaturgo, sino una pieza teatral construida en escenas, cada escena con unas insinuaciones, con unas pautas, que se vuelve un gran guión, ¿no? Entonces hay las escenas del levantamiento en el Socorro, las escenas del cúmulo de ciudadanos que acude a apoyar, las escenas del sufrimiento de los campesinos con sus cosechas de tabaco,
las escenas con la participación, por ejemplo, de los ganaderos y los vendedores de carne, y las escenas de la negociación, de las capitulaciones. ¿Por qué tomar este punto de referencia? Porque queremos seguir narrando la historia de Colombia, de sus luchas sociales a través de la dramaturgia teatral. Es muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque allí está en la escena los acontecimientos históricos de nuestro país. Total que esta maravillosa pieza de nosotros los comunes, que nos permite conocer a fondo todos los procesos que se dieron y que nos deja una enseñanza que si nuestro pueblo tuviera memoria como la debería tener, no estaría cada que se produce un levantamiento y que se produce unas negociaciones incurriendo en el mismo defecto y siendo víctima de las mismas traiciones. Por lo tanto, la Candelaria nos deja una pieza maravillosa de teatro con mucho sabor campesino y con un ejemplo histórico fundamental para los estudiosos de la dramaturgia y de la historia. Así que los invito a leer Nosotros los Comunes de la Candelaria, obra desarrollada con la técnica de creación colectiva, y en próximos videos hablaremos ya en la forma más particular de cómo se genera y cómo se maneja el método de la creación colectiva. Muchas gracias. Este era el bocato de Cardinale que les tenía para hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal para mantener este espacio para la actividad cultural y sobre todo para la actividad del desarrollo teatral y dramatúrgico colombiano. Gracias.